Hola, mi nombre es Santi Vilchez y he pensado en haceros un recorrido por el campo del magnetismo. Para empezar con el magnetismo, una de lo que a mí me parece que son las claves es intentar ver cuáles son las causas de que la fuerza magnética a veces sea más poderosa que la fuerza gravitatoria. Tenemos un clavo, el clavo es de metal y tenemos un imán muy potente de neodimio. Si acercamos el clavo al imán, nos damos cuenta que de repente la fuerza gravitatoria es como si ya no importara. De hecho, yo desplazo el elemento y lo sigue como si la fuerza gravitatoria no existiera. De hecho, puedo darle la vuelta y la fuerza gravitatoria ya no está. Hay una fuerza, parece mucho más intensa que la fuerza gravitatoria, por lo menos a corto alcance, que es la fuerza magnética. Si separo incluso más el clavo, sigue estando o sigue sintiendo la atracción magnética. Lo muevo y siente la fuerza gravitatoria porque realmente es un equilibrio inestable. Pero, a pesar de eso, las preguntas que nos hacemos es ¿cómo es que lo siente? ¿De qué está hecho el magnetismo? ¿Y cómo es que lo siente sin llegar a contactar? Para poder un poco intentar dar respuestas a esto, hemos buscado una serie de experimentos. Los experimentos que hemos buscado son muy simples, pero pretenden ilustrar esto. Siguiendo con los imanes, nos hemos buscado unos imanes de neodimio, y entonces encima vamos a poner una pequeña plataforma. La plataforma nos sirve para visualizar qué ocurre con partículas de metal. Si espolvoreamos con partículas muy finas de metal, nos encontramos con que se van alineando, y no de forma aleatoria, sino que se van alineando alrededor del imán. De hecho, aunque separe mucho, siguen sintiendo que algo hay en el centro. Si observamos un poco con detenimiento, vemos que se generan líneas entre este lado y este. De hecho, aquí parece que salgan y aquí parecería que entraran. Si lo desplazo, nos damos cuenta cómo parece como si estuvieran de pie, con lo cual están sintiendo la intensidad magnética. Si en vez de un imán colocamos dos, con sus polos opuestos, o con sus polos iguales, el norte y el norte de los dos imanes están juntos, están encarados, al espolvorear de nuevo, nos encontramos como en el centro, los imanes, es como si se comportara como una fuente. En el centro están levantados, se están repeliendo, no quieren ir de un lado a otro. Aquí sí, y aquí también, pero en el centro no. Aquí los campos magnéticos, los imanes, hacen que estos trocitos de metal se vayan colocando, dibujando una especie de líneas, que les llamamos líneas de campo. Con lo cual la materia magnética siente, material metálico, férrico, siente la atracción de los imanes. Hay un líquido muy especial que se llama ferrofluido. Ferrofluido es un líquido que tiene en suspensión partículas férricas. Este líquido se comporta igual que se comportan los trocitos de hierro. Cuando yo le acerco un imán, si el imán es pequeñito, veré como el líquido, a medida que se acerca, se va comportando y van apareciendo unas pequeñas puntas. Esas puntas son las líneas de campo. Están intentando seguir, sienten la fuerza magnética como el clavo. Intentan alinearse con el campo magnético del imán. Si incrementamos un poco el imán y lo hacemos más grande, las líneas de campo se ven mucho mejor y se ven las puntas. Puede llegar a ser tan intenso que puede capturar todo el líquido. Puede capturar el líquido y no permitir que se caiga. Si yo retiro el imán, se van haciendo más débiles, más débiles, más débiles, más débiles, hasta llegar a dejar de sentir la atracción. Siguiendo con esto, estos son materiales férricos, pero hay aplicaciones muy interesantes. Hay otros materiales, como los materiales diamagnéticos, que es este trocito que tengo en las manos. Este material es grafito, es el mismo que se hace en las minas de los lápices, pero este tiene la propiedad de haber sido ordenado, ha sido evaporado y vuelto a dejar asentar, con lo cual por dentro está muy, muy ordenado. ¿Qué ocurre? Que si colocamos de una forma estratégica los imanes de neodimio, cuando yo coloco
en su interior, encima de él, el material diamagnético, este flota. Nos damos cuenta que está en suspensión, con lo cual el material magnético es como si repeliera el material diamagnético. Podemos hacer un pequeño montaje con esto y es, en vez de un material diamagnético, poner dos láminas y en su interior dejar atrapado un cubo de imán. El cubo de imán se sentirá atraído por el imán de arriba, pero como hemos equilibrado mediante esta rosca el imán en su interior está flotando. Está capturado entre dos fuerzas. La fuerza gravitatoria lo tira hacia abajo, la fuerza magnética lo tira hacia arriba, pero se equilibran gracias a las dos piezas de grafito y queda en suspensión. Estamos intentando hacer que el cubo levite. Si vamos un poquito más allá, podemos hacer otro tipo de levitación, que se llama levitación diamagnética, pero por el material ahora es cobre. Este cobre es un cobre electrolítico, es un cobre puro. Los imanes ya empiezan a ver, ya sienten la atracción de un imán mucho más grande, y cuando yo lo desplazo, ¿no?, polo sur con polo norte, polos contrarios se atraen y al bajar el imán sube. ¿Cuál es el reto? El reto es hacer que flote en su interior, que la fuerza gravitatoria se compense con la fuerza magnética y quede en suspensión. Para conseguir eso, tengo que tener el imán superior en movimiento de tal forma que las fuerzas, los campos magnéticos, trabajen para ir haciendo fuerzas contrarias y mantener los imanes en suspensión. Esta es una aplicación muy bonita que diseñó nuestro amigo Marwada. Nos encontramos con un experimento muy sencillo pero muy bonito, que son las espiras de Lenz. ¿Qué ocurre? Los materiales diamagnéticos ya hemos dicho que sienten la influencia magnética. En este caso lo vamos a ver todavía más claro, porque si acercamos un imán a una de las espiras, nos encontramos con que se aleja. Y si el imán se aleja, parece como si quisiera seguirlo. De hecho, si lo retiro, vuelve a, sin haber contacto, producirse una fuerza de desplazamiento. Parece como si el imán quisiera oponerse a este imán. Lo mismo que pasaba con el cobre y lo mismo que pasaba con el grafito. Se opone a la causa que lo crea. Si yo me acerco, él se aleja. Si yo me alejo, él me sigue. Esto es debido a que hay unas corrientes en el interior que se generan gracias al imán, y esas corrientes generan un campo magnético en sentido contrario. Si yo hago o intento hacer desaparecer esas corrientes, el efecto se pierde completamente. Prácticamente ya no hay influencia, porque esas corrientes han desaparecido. Esas corrientes tienen un nombre, se llaman corrientes de Foucault. Si nos aprovechamos de esas corrientes, podríamos hacer motores. Esta es una aplicación de un motor basado en este mismo principio. Un material no magnético se siente movido por un material magnético. Tenemos un material no magnético y aquí dentro hay un material magnético. Cuando lo activo, se desplaza. ¿Qué ocurre? Empieza a rotar. ¿Por qué rota? Este material no es magnético, no engancha. Pero en el interior de esta caja sí que hay dos materiales magnéticos. Hay dos materiales magnéticos que son imanes de neodimio, que al ponerse a rotar, este intenta oponerse a esta causa y por tanto los sigue. Es exactamente igual que las espiras de Lenz. Los sigue porque se opone a la causa que los crea. Esto sería un motor de inducción. Si lo hacemos, en vez de con imanes fijos, lo hacemos con electroimanes, nos encontramos con que esta espira generará un electroimán y esta generará otro. Como están conectados a corriente alterna, estos imanes es como si se desplazaran. La lata, que está hecha de aluminio de nuevo, va a intentar seguir esos campos magnéticos. En el momento en el que la conectamos, la lata empieza a funcionar, está siguiendo ese campo magnético que nosotros no vemos. Si junto ese campo magnético, se pierde parte de la fuerza que se genera. Si lo vuelvo a separar, se recupera
ese par motor y se vuelve a poner en funcionamiento. Esta es una aplicación de un motor de inducción. Es muy parecido a cómo sería un motor de inducción de corriente alterna. Y por último, la última experiencia es el motor más sencillo de todos, es el motor que forma parte de los coches de Scalextric. ¿Y en qué consiste? Consiste en una espira igual que las espiras de aluminio, a la cual le vamos a hacer pasar corriente eléctrica. Como le vamos a hacer pasar corriente eléctrica, va a generar un imán. Tenemos otro imán fijo, lo encararemos y uno con otro interactuarán para rechazarse, para no alinearse. Eso provocará movimiento. Lo conectamos, le damos un pequeño empujón y aquí tenemos el imán más sencillo, el motor universal. Y a medida que lo desplazo, cuando aumenta la cantidad de imán, aumenta el motor, y cuando separo la influencia del imán, el motor llega a pararse porque ya no hay fuerza que lo compense. Pues hasta aquí han llegado nuestras demostraciones de magnetismo. Muchas gracias por escucharnos.